Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este día. Yo quisiera que empezáramos orando. Y permíteme que utilice el celular, porque aquí en el celular yo tengo una lista de peticiones por las que quisiera orar. ¿Oyó? Entonces, los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, y te bendecimos. Y yo quiero pedirte de manera muy especial por Tami, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Claudia, por su sobrina. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Rodolfo y por su familia, por su esposa. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy apelando a ti y a tu poder sanador, a tu poder transformador. Te pido por Judith y por su hijo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Sari, por sus padres, por su familia, Señor. Te pido por Andrés. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de sus vidas. Te pido por Hernando, por su recuperación pronta, Señor. Por una total recuperación. Te pido por Verónica, por Julieta, por Sofía. Padre, te pido por Mónica, por Edgar. Te pido por Eberto. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú tienes un gran poder para sanar. Tú tienes un gran poder para dar libertad. Tú tienes poder, Señor, para dar estabilidad, bendito Dios, espiritual, emocional y física. No hay poder espiritual que sea mayor al tuyo, Señor. Tú tienes muchísimo, todo el control, todo el poder. Por eso yo te pido sobre cada una de estas personas y sobre los presentes y sobre mí, que tu poder espiritual está actuando, trayendo libertad total y plena a nuestras vidas. Nosotros, Señor, ponemos nuestra parte, pero en total control lo tienes tú. También te pido por la estabilidad emocional, Señor, que no permitas que ninguna presión externa ni interna nos perturbe. Sabes, Señor, la tendencia que tenemos como seres humanos a imaginarnos las cosas más graves de lo que son, a magnificar los problemas, a desesperarnos, a angustiarnos, deprimirnos, Señor. No permitas que nada en nuestro interior, esa capacidad que tenemos de imaginarnos cosas, nos perturbe. Pero tampoco permitas que nada en el exterior, nada que venga de afuera, las circunstancias externas, los problemas, las dificultades financieras, las dificultades familiares, las dificultades laborales, las dificultades con el entorno, los problemas del país, de la ciudad, del mundo. No permitas que eso nos perturbe, sino que siempre permanezcamos en esperanza, en confianza en ti, en fe en ti. Pero tampoco permitas que la enfermedad esté atropellando a tus hijos y a tu pueblo, Señor. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios que fuiste quien nos creó y creó cada parte de nuestro cuerpo y lo conoces. Por eso yo te pido que intervengas, Señor, y que traigas sanidad a la vida de cada uno de mis hermanos. Ahora te pido, Señor, que tú desates sobre cada uno de nosotros, que muevas de una manera especial el poder de tu espíritu, para que en nosotros comience a generarse paz, en nosotros comience a generarse esa seguridad en ti, que nos permita, Señor, escuchar tu palabra con tranquilidad, meditarla y analizarla para ponerla en práctica. Yo te bendigo, Dios, y te doy gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces espero que estemos todos listos para escuchar la palabra. Estamos hablando de las cosas espirituales, del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, cómo Jesús enseñó a los discípulos lo espiritual. Jesús caminó con los discípulos, anduvo con ellos y se manifestaban hechos impresionantes. Por eso cuando a su partida los discípulos lo que hacían era poner en práctica lo que habían visto hacer a Jesús. Y pudieron hacerlo, y aún hay hechos que no están narrados en la historia de Cristo,
pero que sí están narrados en la historia de los apóstoles. Entonces, personalmente, a través de mi vida, yo he visto a Jesús sanar, yo he visto a Jesús expulsar demonios, he visto al Espíritu Santo actuar, revelar, enseñar, mostrar. He visto tantas cosas que me dan certeza de ese poder tan grande. Y lo había dicho Jesús a los discípulos. Ustedes no les toca saber cuándo son los tiempos, ni cuándo Dios ha dispuesto las cosas, pero sí sé que ustedes, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, un poder de Dios. Ahora ustedes serán mis testigos, la gente verá que yo estoy con ustedes. Y eso lo he visto a través de los años. Un poder especial en cada creyente. Como yo les decía el domingo pasado, ese poder está en nosotros. Ese Espíritu Santo está en nosotros, en cada creyente. En esta semana leíamos que Pablo llega a Éfeso y le pregunta a varios discípulos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ¿y qué? No, ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo, porque les habían predicado a Apolos. Ellos habían recibido se habían bautizado, pero con el bautismo de Juan, o sea, arrepiéntase para perdón de pecados, porque el Salvador ya está cerca. Entonces ellos se bautizaron diciendo que estaban dispuestos a recibir al Salvador, pero todavía no se les había predicado claramente de ese Cristo. Entonces Pablo, apoyado en las Escrituras, les habla de que cuando tú recibes a Cristo, inmediatamente recibes también al Espíritu Santo en ti. Y bueno, ellos de nuevo dicen que los bautiza en Cristo, reciben a Cristo ahora de corazón, y las cosas cambian en ellos. En ellos hay un cambio dramático, drástico. Entonces, si tú recibiste a Cristo, tienes el Espíritu Santo, y esta palabra es para ti. Entonces, yo quiero que la tomes como una enseñanza que Cristo dejó, que Dios dejó para nosotros, que el Espíritu Santo dejó para nosotros. Entonces, yo quiero empezar leyendo algo que leímos durante estas semanas en la reunión de las 5 de la mañana. Esa es una reunión importante porque se estudia la Biblia en orden cronológico. Estamos leyendo en el libro de Hechos y hemos visto ya cómo en la narrativa de Hechos de los Apóstoles llega un momento en que se escribe la epístola a los Gálatas. Luego que el apóstol va a Jerusalén y hacen el concilio, él le escribe a los Gálatas una carta que habla de la gracia, de la fe. Después, en su recorrido, llega a otras comunidades y cuando sale les envía 2 cartas a los tesalonicenses. Sigue la narrativa, ¿sí? De nuevo Pablo se encuentra en Éfeso. Él le escribe a los corintios, después se va para Grecia, le escribe a los romanos. Pero en ese recorrido de Pablo hay hechos espectaculares. Uno de ellos aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Y yo los invito a que me acompañen a ese pasaje. Hechos capítulo 16 narra una historia que tiene que ver con el tema de hoy. Déjeme, yo me acomodo mejor. Hechos capítulo 16. Bueno, ya está en Hechos 16. Dice, mire lo que dice, están en Filipo. Cuando están en Filipo, dice el versículo 16, Hechos 16, versículo 16. Me interesa el 18, pero yo quiero
leer desde el 16 para que demos contextualizados, para que estemos contextualizados, que no estemos fuera de la lectura general. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces yo quiero mostrar con este pasaje una realidad que es indiscutible, una realidad verdadera, perdone la redundancia, ¿sí? Y es la realidad de los demonios. Aquí había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y yo me voy a detener y voy a decir cosas que no tengo en mis apuntes, pero aquí yo me encuentro, que aquí dice que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación que le daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, esta era una mujer que era propiedad de alguien, era esclava, pero tenía un don o una habilidad que ella adivinaba. Esto a mí no me sorprende, porque todos estamos familiarizados y todos en nuestros medios, en nuestra cultura, conocemos de personas que son adivinas, que leen la suerte, algunos usan un tabaco, unos usan un café, otros usan la palma de la mano, pero todo ese concepto de la adivinación y personas que supuestamente tienen un don, ¿sí?, que tienen una habilidad y que adivinan y que te dicen el futuro. Y hay personas que van donde la adivina le dice si le van a pagar la cuenta, si no se la van a pagar. O el adivino, o el brujo. Hay famoso el que la bola de cristal, la gitana. O sea, culturas que más que otras, pero en todas las culturas existe eso. Ok. Entonces, aquí dice que era un espíritu, que no era Dios, que no era ningún don, que era un espíritu poseyendo o influenciando a la persona, y que generalmente se utiliza para lucro, para ganancia, para ganar platica. A mí me sorprende que muchas veces yo voy a una iglesia, a un grupo que me invitan a compartir la palabra, porque me encanta compartir la palabra, y me ofrecen, no, que tomes, aquí tienes, y yo, no, yo no vine por el dinero, yo vine a jugar a compartirles la fe en Cristo, y la gente, no, pero insistimos, es que va a perder la bendición. Entonces, no sé si a usted ha notado, o si usted asiste a mi congregación, se va a dar cuenta de que yo no invito personas a predicar allá. Nosotros tenemos muchos líderes que están formados dentro de la iglesia, que son los que predican, y de ello usted se sorprende, la gente se sorprende de la cantidad de personas capacitadas para enseñar la palabra que hay en la iglesia, porque hay bastante, o sea, el número es bastante. Hay iglesias que no tienen predicador para los domingos o para los eventos especiales. A nosotros realmente nos sobran, y no es presunción. Sin embargo, todos hemos sido enseñados que nosotros no hacemos eso por dinero, pero la gente que está en cosas del mundo y bajo influencias espirituales sí lo hacen por ganancia. A la señora que lee los cafés había que llevarle una papeleta de café, que ya nada más para hacer un cafecito no necesita 1 kilo de café, había que darle platica, había que pagarle. Esta mujer le daba grandes ganancias a su amo adivinando, y la gente estaba convencida de que esa era una cosa espectacular, y así la multitud de gente que la seguía. Entonces tenían adicción a eso y pasaban ahí metidos en donde la muchacha, y
los dueños cobraban. Entonces dice que ella seguía a Pablo y a los otros y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Pregunto, ¿lo que la muchacha decía era mentira? No era mentira, ¿sí? No era mentira. Entonces, pero sí daban la apariencia de que fuera de Dios la cosa, de que lo que ella hablaba era de Dios, ¿entiendes? Y generalmente los adivinos, ¿sí?, y ocultistas, ellos saben que su poder no es divino. Generalmente tienen un altar, pero en el altar hay unas cosas paradójicas. Tienen una calavera, pero tienen una Biblia y tienen una cruz. O sea, tú los ves que son como eclépticos y tienen una cantidad de cosas, ¿sí? Unas barajas, una bola de cristal, un tabaco, pero tienen una Biblia o tienen una cruz, yo no sé. Entonces, ¿qué pasa? Tienen objetos religiosos, imágenes, y confunden a la gente. Toda la gente llega y ve ese altar con esas cosas y dice: ah, pero este de Dios. Crea un ambiente todo místico, todo raro. Pero la gente piensa que está Dios de por medio. A Pablo le disgustó eso. Y la muchacha todo el tiempo tratando de demostrar que era como que somos lo mismo, ¿sí me entiendes? Y Pablo se molestó. Entonces le ordenó al demonio, y este es el versículo el que yo me quería, pero viendo, perdón, y esto lo hacía por muchos días, pero a Pablo le desagradó y se volvió. O sea, era siempre que pasaban, pero un día Pablo se devolvió. Un día Pablo se devolvió y le dijo: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Pablo le dijo al demonio que se fuera. ¿Oyó? Y el demonio salió enseguida. Dice que enseguida se fue. Aquí no dice que hizo una sesión de liberación, que había unos manes con guitarra tocando alabanza, otros proclamando la palabra, otros echando el aceite. Nada. Le dijo: en el nombre de Jesús te mando que salga. Pero me llama la atención que dice que enseguida salió. Y yo no me quiero enfocar en los problemas subsiguientes, porque eso le generó problemas. Eso generó una reacción que le causó problemas a Pablo. Yo no me quiero enfocar en eso. En lo que me quiero enfatizar, en lo que me quiero centrar, es en la autoridad que Pablo tenía. La conciencia que tenía de que él tenía autoridad. Mira qué interesante. Él era consciente de que tenía autoridad sobre los demonios. Ahora, ¿de dónde sacó esa conciencia? La palabra está llena de pasajes. Ahorita vamos a mirar un caso similar en el Evangelio de Marcos. Yo quisiera mirar otro caso. Aun cuando la Biblia está llena, yo quería documentar solamente, para documentar lo que estoy diciendo, para afianzar, quisiera documentar con un caso que está en Marcos, capítulo 1, versículo 24. Versículo 23 voy a leer. Marcos 1:23 dice: había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Tampoco me voy a detener en lo que pasó después. Lo que yo quiero que nosotros miremos, ¿sí?, es varias cosas. Lo primero, los demonios tenían conocimiento claro de quién era esa persona. Era Jesús. No tenían fe en Cristo, que tenían conocimiento de que Cristo estaba.
Y los demonios saben que Cristo tiene, que existe y que tiene poder sobre ellos, lo saben también. Eso también lo saben. Entonces, ¿qué me llama la atención? Santiago dice que los demonios creen también en Dios, pero ellos tiemblan. O sea, ellos creen en Dios, pero saben que ese es su enemigo. Ellos tienen temor de él. Y ese es una condición clara. Los demonios sí saben quién es cristiano y quién no. Quién tiene su nombre en el libro de la vida anotado y quién no. Eso sí lo saben. Oye. Pues sí, entonces, ¿qué le quiero decir? Realmente a Jesús no le interesaba el testimonio que los demonios dijeran. ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? O sea, ellos estaban diciendo en voz alta que ese era Jesús Nazareno. Pero a Jesús no le interesaba que los demonios le dieran propaganda. Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús los manda a callar, así enseguida. ¿Sí? Entonces les ordena que se callen y les ordena que salgan. Y ellos enseguida salen. Enseguida, inmediatamente salen. Entonces, la forma en que pasó no la vamos a analizar, porque aquí dice que lo sacudió con violencia y clamó a gran voz. Entonces a veces nos enfracamos que no, es que los demás cuando salen gritan. Hay veces que no gritan. En este caso gritaron y lo sacudieron. Yo he visto gente que al demonio expulsarlo se sacuden y que gritan, lanzan un grito, un alarido, o algunos no, algunos exhalan, yo no sé, pero no es una norma, ¿sí me entiende? A mí lo único que me interesa demostrar en esta ocasión es la autoridad que Cristo tenía. Entonces yo les he mostrado dos casos, uno de Pablo y uno de Cristo. En ambos casos, en común, ¿qué me encuentro en común en ambos casos? Ambos reconocían y admitían la realidad de los demonios. Tanto Jesús como Pablo sabían que los demonios existen. Ninguno de los dos titubeó cuando los enfrentó. Jesús no titubeaba por la autoridad que tenía, por el Espíritu que estaba sobre él. Como dice en Lucas 4, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y como lo predijo Isaías. Y Pablo sabía que él tenía una autoridad que Cristo se la había dado. Que esa autoridad que Cristo tenía, él se la dio, la compartió con los creyentes. Entonces, ninguno de los dos tuvo temor para enfrentar al demonio. Eran conscientes. Ellos eran conscientes de esa autoridad. Ambos tenían conciencia de esa autoridad. Y en ambos casos el demonio obedeció inmediatamente. No hubo un show. No hubo una película de terror. No hubo un berrinche. Fue enseguida que salieron. Esto es lo que yo quiero. Por eso escogí estos dos pasajes. Porque los dos pasajes muestran dos personas con autoridad, con claridad de que los demonios son reales, de que existen, y con autoridad los echan. En ninguno de los dos casos dijo que Jesús tembló, se asustó, ni que Pablo se asustó. Ambos hablaron con coraje y con autoridad. Pero bueno, ¿por qué escogí estos dos pasajes? Porque yo quiero que miremos de dónde Pablo sacó esa autoridad. ¿Qué pasa con nosotros? Seguro que a Pablo ya le habían contado las palabras de Cristo, y seguro que en su encuentro con Jesús, Jesús de alguna manera la aclara. Pero por escoger otro pasaje en otro libro, vamos a buscar Lucas. Lo que quiero decirte, la Biblia está llena de referencias que aluden que tocan este tema. Lucas capítulo 9. Entonces miremos Lucas capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Este pasaje me hace recordar a un amigo que yo a él le digo Lucas 9. Porque él casi siempre que iba a predicar, cogía este pasaje. Lucas 9, versículo 1.
Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar. ¿Qué tal? Bonito, ¿verdad? Un solo versículo, mire qué contenido tan grande. Jesús reunió a los 12, y acuérdese, aquí reunió a los 12, pero yo quiero que usted sepa que Pablo no era uno de los 12. Pablo es segunda generación de cristianos, no es primera generación. Es segunda generación. Entonces dice aquí, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre, hay una palabrita que me encanta, todos los demonios. No era sobre unos demonios en particular, era sobre todos los demonios. Esa autoridad la tenía Pablo, ¿oyó? Sobre todos los demonios. Ahora bien, en este mismo libro de Lucas, en el capítulo 10, cuando los discípulos están poniendo en práctica, porque Jesús su enseñanza las acompañaba de práctica, en el capítulo 10 dice, en el versículo 1, después de estas cosas designó también a otros 70 y los envió de dos en dos. O sea, él envía no solo a los 12, sino a 70 más. Pero en el versículo 19 ellos regresan. En el versículo 17 dice que ellos regresan alegres. ¿Oyó? Dice que regresan con gozo y decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué impresionante. Cuando nosotros vamos en representación tuya y ordenamos a los demonios, se van, nos obedecen. Y en el versículo 19 dice una cosa espectacular. Dice, he aquí que les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Ahora, esto es posible, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan. Alégrese de que su nombre está escrito en los cielos. O sea, ¿qué está diciendo este versículo 19? Está confirmando su autoridad. Está diciéndole a los discípulos que en ese momento eran los 12 más 70 más. Ya tenemos después a Pablo. También está diciéndolos a nosotros. ¿Sí? Dice, le doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Cuando dice hollar serpientes y escorpiones, está diciendo que tú puedes pisar y con el pie así hasta que haces un hoyo en la tierra. Lo puedes aplastar. Pero cuando dice serpientes y escorpiones se está refiriendo a los poderes espirituales que enfrentamos. Y yo les doy la autoridad esa, dice Cristo, para aplastar. De ahí salió la costumbre que tienen algunos de que dicen que en el nombre de Jesús y zapatean. De esa palabra hollar serpientes es que cogen y pisan al enemigo, y simbólicamente mucha gente zapatea. Pero el hecho de que tú zapatees o no, eso no es lo que hace que los demonios se vayan, sino la autoridad que Cristo nos ha dado. Además dice, y nada los dañará. O sea, ellos no pueden dañar a un creyente. Es una seguridad que usted y yo debemos tener. Pablo la tenía, y los discípulos la tenían. No le tenían miedo. Estaban seguros de que estaban revestidos con una autoridad, que tenían una autoridad que les había sido dada. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, yo era amigo mi familia era cercana con la familia de un exgobernador, ¿sí? Don Pacho Vargas, como él había sido gobernador. Después sus hijos también siguieron en la política. También hubo uno que se llamó Pacho Vargas, el doctor Francisco Vargas. Él tenía unas accesorias en el barrio Getsemaní. Tenía alquilaban varias accesorias. Eran casas grandes que le llamaban pasaje.
que tenían unos baños comunitarios, pero que tenían muchas accesorias, y familias vivían ahí alquiladas, y él me autorizó a mí para que fuera a cobrar. Y yo llegaba allá y dice, vengo de parte, estaba yo pequeño, y yo llegaba, vengo de parte del doctor Pacho, y a mí me pagaban, no, la platica, no, que no tengo plata, dígame cuándo puedo venir, que tenga la plata, tal día. Y ellos me iban pagando. Ahora, ¿por qué yo me gané ese puesto? Porque yo sabía leer y escribí, y era vecino de él y era de confianza, entonces él me mandaba, ¿sí? Y yo iba, y como yo escribía, te llevaba una libretica donde iba anotando todo lo que me iban dando, y yo regresaba, le entregaba su plata, ¿sí? Eso en esa época era posible, no andaban robando en las esquinas. Y él, la gente me respondía, porque yo iba de representación de él. Ahora imagínate tú cuando más Cristo, que me daba una autoridad sobre los demonios, tienen que someterse, tienen que responder, porque yo vengo en representación de Cristo. Mucha gente lo simplifica y dice, en el nombre de Jesús, y utilizan la palabra en el nombre de Jesús, pero yo vengo en representación de Cristo, y alguna vez de pronto no he dicho que vengo en nombre de Cristo, pero ellos saben que yo voy en nombre de Cristo. Así como cuando yo iba a cobrar decían, ya viene el muchacho que le cobra a don Francisco, y yo iba y me daban la plata. Ve, aquí tenían la plata, ni siquiera había llegado cuando ya estaban. Igual los demonios saben que tú tienes la autoridad de Cristo, ellos lo saben. Ahora, si te ven que titubeas, de pronto jueguen contigo un rato, pero no va a ser toda la vida. Entonces, ellos no pueden dañar creyentes. Según este pasaje, dice, he aquí les doy potestad de aplastar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Allá decía contra todos los demonios, aquí contra toda fuerza, pero nada los va a dañar. Estos poderes espirituales no te pueden dañar, tienes autoridad sobre ellos. Es el creyente el que realmente los enfrenta, y es el creyente que realmente los derrota. Somos nosotros los que los derrotamos. Entonces, en el versículo 18 que lo omitimos, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él veía a Satanás retroceder ante la acción de los discípulos. Ante el poder de los discípulos, Satanás retrocedía. Yo lo veía caer. No sé cómo está en otra versión. Vamos a mirarlo. Lo voy a mirar, la palabra de Dios para todos. Y deme un segundito y yo lo busco. Lucas, déjeme lo busco, que tengo la curiosidad, pues no lo había buscado. Lucas capítulo 10, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este es Reina Valera, pero yo quiero verlo en otra versión. Ok, vamos a mirar. Dice, porque no me sale. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vamos a ver si... No, definitivamente aquí está. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, también dice en la PDT, dice lo mismo. Traducción en lenguaje actual. Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Bueno, de todas maneras aquí vemos a Satanás retrocediendo ante la autoridad de los discípulos. Ante la autoridad, y no eran los 12, entiéndame, había 70 personas más. Reunió a 70. Entonces siempre
lo que yo quiero que nosotros sepamos es que la base de nuestra autoridad es que somos parte del reino de los cielos. Por eso Jesús le dice, no se alegren tanto de que los demonios se suelten, alégrese de que su nombre está escrito en los cielos. Cuando tú aceptas a Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y ya los demonios saben que tú tienes autoridad sobre ellos. Así como los demonios obedecieron a Pablo enseguida, ¿sí? Allá aparece en la Biblia la historia de los hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes. Era gente que de esos que te decían, no, es que a ti te pusieron un espíritu, pero yo te lo puedo sacar. Ellos eran ese tipo de personas, ¿sí? Y ellos se atreven a echar un demonio en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, sin tener la autoridad, sin ser creyente, y el demonio casi que los mata. Eran 7 y una sola persona, bajo la influencia de demonios, casi que los mata. Entonces eso no es porque yo diga en el nombre de Jesús, eso es porque yo estoy revestido de una autoridad que Cristo me dio, porque yo soy creyente y mi nombre está escrito en el libro de los cielos. Entonces, la base de mi autoridad está en que soy parte del reino de los cielos, y la base de tu autoridad es que tu nombre está escrito en los cielos. Entonces, esta manifestación de autoridad, ¿sí?, hizo que Jesús se alegrara. Miren lo que dice el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, o sea, él en su interior se alegró y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, pero se los revelas a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Estos no eran unos profundos que se sabían la vida completa, que eran los más grandes, sino gente sencilla. Y él decía, Padre, que impresionante que tú esto no se lo revelaste a grandes, pero a los niños sí se lo revelaste, a estos que tienen esa fe tan sencilla, a ellos sí se las han mostrado. Que no estás buscando gente con una preparación ultra, porque hay gente que te dice, usted no puede, porque usted tiene que hacer un curso especial para echar los demonios, y sin el permiso de nuestro líder principal usted no puede hacer esto. Jesús no dijo eso, él no creó una religión. Jesús dijo, usted tiene autoridad, y usted vaya con la sencillez, revestido de la autoridad que yo le di, y sencillamente usted verá. Él se alegró porque él veía que su misión se estaba cumpliendo. Él vino a deshacer las obras del diablo, y esa era una manera. Los discípulos estaban respondiendo, ¿sí?, al llamado que él les estaba haciendo, estaban respondiendo. Y cuando tú usas tu autoridad, esto me muestra que Jesús se alegra, entonces Jesús se goza. Cuando tú usas la autoridad que Cristo te dio, él se goza. Dice, fíjate tú, que ni se lo pensaba, velo ahí echando demonios y sacando enfermos. Qué espectáculo. A mí estos pasajes a mí me emocionan, me llenan de alegría, porque yo pienso que viendo a Jesús regocijándose, alegrándose, contento, satisfecho, la palabra es satisfecho, Jesús, y él en secreto dice, Padre, te alabo, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque esto no fue para los que hicieron ese curso especial de cómo echar los demonios, no, es para los sencillos, para los que como niños reciben tu palabra y creen en ti y la ponen en práctica. Mire qué bonito. Jesús, yo me imagino a Jesús orando, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nada me va a distraer de ti y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Nada me va a quitar la paz. Yo me siento contento, Señor, de que estas cosas son para gente que cree en tu palabra y que la pone en práctica. Padre, en el nombre de Cristo. Entonces, uno dice, caramba, pero si la Biblia habla más de esto, de los conceptos más extendidos que hay en la Biblia es este concepto. ¿Oyó? Cuando usted lee Marcos 16, ¿se acuerda de la gran comisión? Sí, yo voy a buscar la gran comisión que está en Marcos capítulo 16. Versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre, ¿sí?, echarán fuera demonios. Mire cómo dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen en Cristo, obvio. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿qué expresa este pasaje? Que un creyente puede expulsar demonios y que lo hace en representación de Cristo. Es como si Cristo mismo estuviera allí. Nosotros somos su representante y nosotros echamos los demonios. Cada creyente, si usted es creyente, usted representa a Cristo y usted puede expulsar un demonio. Escúchemelo bien, lo dice la Gran Comisión. Ahora, cuando vamos a leerlo en Mateo, por favor, el evangelio que está antes de Marcos, cuando él comisiona a los discípulos otra vez, sí, en el capítulo 28, ¿sí?, en el versículo 18 dice: Jesús les habló, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice él? Toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra, por lo tanto esa autoridad la comparto con ustedes. Eso me parece espectacular. Entonces, la predicación del Evangelio fue autorizada por Jesús. Jesús te autorizó a predicar el Evangelio. A ti nadie te puede prohibir que prediques el Evangelio. Yo, como pastor de la iglesia, te puedo prohibir que te pares el domingo a enseñar a la congregación. Te puedo decir, no, es que tú en la iglesia no vas a enseñar, porque eres un mal ejemplo. Porque la gente después va a cuestionar el Evangelio. Eso te lo puedo decir. Pero no te puedo decir que tú, cuando sales en tu trabajo, no te puedo prohibir que prediques el Evangelio. Tú el Evangelio se lo debes compartir, porque tienes una orden superior dada por Cristo. Él te autorizó a predicarle el Evangelio a todas las personas. Tú puedes ganar a toda la gente para Cristo que quieras. Hay cosas que no vas a poder hacer, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo: si alguno anhela liderazgo, desea una buena cosa, pero es necesario que tenga buena reputación, que sea honrado. Entonces, ya para ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, dentro del grupo, sí necesitas tener un perfil que te dé credibilidad como persona, que tiene que ver con tu carácter como persona. Pero la autoridad para echar los demonios sí la tienes, dada por Cristo. Entonces, también la sanidad fue autorizada por Él, y la expulsión de demonios fue delegada y es respaldada por Cristo. Tienes esa autoridad. Yo estoy hablando de que lo espiritual se puede enseñar, y te estoy diciendo que la Biblia nos está enseñando a ejercer una autoridad que Cristo nos dio. Entonces, recuerda siempre, todos los días de tu vida, acuérdate, quiero que recuerdes? Primero, somos autorizados por Cristo para expulsar demonios. Eso es una realidad indiscutible. Usted y yo hemos sido autorizados. La Biblia está llena de ejemplos. Nuestras vidas personales están llenas de ejemplos. Yo en mi vida personal he tenido oportunidad de expulsar demonios no sé cuántas veces. Y los demonios siempre se han sometido. Siempre han obedecido. Entonces, segunda cosa, no te pueden dañar. Donde quiero que tengas mucho cuidado es que no te dejes llevar, no te dejes influenciar por comentarios negativos que se mueven en ciertos círculos cristianos. A veces en medio de ciertos grupos cristianos, que yo tampoco los quiero criticar ni los quiero señalar, se mueven conceptos: no, hermano, que usted tiene que cerrar los ojos, que tiene que taparse los oídos, que no sé qué, que tiene que armar un equipo, que tiene que ayunar no sé cuántos días, y te ponen una cantidad de frenos. No te dejes llevar por todo ese poco comentario. Usted está autorizado. No, hermano, que usted tiene que prepararse bien. Usted tiene una autoridad que Cristo se la dio. Punto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Creerle a Cristo y creerle a su palabra ya.
Si eres realmente un discípulo de Cristo, le vas a creer. Un verdadero seguidor de Cristo lo va a hacer. Entonces recuerda siempre que Cristo te autorizó. Cristo te autorizó. Le doy potestad para echar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. A mí me encantó ese pasaje de los 70, porque él manda, no eran nada más los 12, que uno siempre dice, no, que eso eran los apóstoles, porque como ellos eran los que estaban cercanos. A ellos Cristo les dijo, yo les doy esa autoridad, pero la Gran Comisión también lo dice. Y la Gran Comisión es para todos los creyentes, para todos los creyentes. Tenemos que predicar el Evangelio, estamos autorizados para predicar, para sanar y para echar demonios. Pero mucha gente anda buscando, no, es que yo quiero que Dios me muestre, que Dios me hable, que Dios me diga. Estamos buscando lo sobrenatural, los dones, la espectacularidad. Y hablamos y que de la unción. Hermano, esa unción para echar los demonios la tenemos todos. Jesús nos dio esa capacidad. Entonces estamos autorizados por Cristo. Estamos autorizados por Cristo. ¿Oyó? Entonces, yo esta mañana quiero llamar la atención sobre usted, porque el Espíritu Santo habita en usted, y como el Espíritu Santo habita en usted, usted tiene ese poder, usted tiene la autoridad para hacerlo. Entonces yo te invito a que hagas una oración y le digas, Señor, te doy gracias por haberme dado, por revestirme de esta autoridad. Vamos a orar. Te invito a que ores junto conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté guardando y atesorando esta palabra en el corazón de cada uno. Que cada uno de los que están escuchando, que creen en ti como Salvador, sepan que tienen la autoridad que tú les diste para expulsar demonios. No me quiero referir a otros temas, aun cuando están autorizados para predicar, para sanar. Hoy quiero hablar de que tienen la autoridad sobre los demonios y que ellos no nos pueden dañar. Que somos nosotros quienes ellos tienen que someterse a nuestra orden. Que así como Pablo le ordenó que saliera y salió en el instante, y así como Jesús le dijo cállate y sal de él, así mismo nosotros podemos ordenarle y esos demonios deben salir. Padre, en el nombre de Jesús yo te bendigo, no nos pueden dañar. Yo te pido que quites el temor de cada persona. Yo hoy te doy gracias por habernos dado esa autoridad, por habernos dado ese poder sobre el mundo espiritual malo. Te doy gracias. Y tu palabra dice que a todos los demonios, todo demonio, no era algunos en particular. Te doy gracias, Señor, porque esa es nuestra confianza y nuestra fe en ti. Señor, te doy gracias por compartir esa autoridad que te fue dada, por compartirla con nosotros. Toda autoridad te fue dada no solamente del cielo, sino en la tierra. Aún debajo de la tierra. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra. Y esa autoridad la has compartido conmigo. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has dado ese privilegio, nos has dado esa autoridad. Hoy, Señor, los que estamos aquí orando nos revestimos de esa autoridad y recibimos de tu Espíritu esa autoridad, la fortalecemos en nuestro corazón y echamos fuera todo temor. Repite conmigo, yo echo fuera todo temor al mundo espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret, y les ordeno que retrocedan, les ordeno que ante mi palabra retrocedan, porque fui revestido de esa autoridad, fui delegado por Cristo para hacerlo, y por eso en el nombre de Jesús yo les ordeno que se aparten de mi vida, y cuando los encuentre, cuando los enfrente, los voy a expulsar en el nombre de Jesús de Nazaret, que es quien me reviste de ese poder. Ahora, Padre, yo te doy gracias por darme ese privilegio, por usarme de esa manera.
pero desde hoy cuenta conmigo para hacer que el mundo de las tinieblas retroceda. Cuenta conmigo, Señor, porque lo voy a hacer, lo voy a ejercitar, lo voy a poner en práctica y sé que tú me vas a respaldar. Ahora, Padre, te bendigo y te doy gracias, Señor, y le ordeno al enemigo que no perturbe la vida de ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús te despojamos de cualquier influencia sobre cualquiera de nosotros, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te bendigo y te doy gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Ya saben, mañana los espero. Iglesia, Asociación Cristiana Betel, Subida de la Popa, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Servicios presenciales. Me gustaría que estuvieras allí. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.